Bienvenido, doctor. Buenos días, doctor Carlos. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, señor Castro. Un saludo a usted y a toda la audiencia en Bolivia y en el exterior. Gracias. Bueno, para ir ganando tiempo, doctor Carlos Sánchez Bezaín, justamente el tema que queremos analizar es el Estado plurinacional. Se recordó el anterior 22 de enero, ¿no? Una fecha donde también, bueno, hubo un mensaje, hubo del presidente Arce, como también del vicepresidente, y bueno, que dio bastante polémica, ¿no? Al respecto por ciertos aspectos que, bueno, a ver, iremos analizando. ¿Qué le parece esa fecha, doctor Berzaín? ¿Qué opina con respecto a esa fecha? ¿Será que el Estado plurinacional? A ver, quisiéramos escuchar el análisis que tiene usted, por favor. A ver, usted conoce que he escrito incluso libros sobre el particular. Hay dos libros fundamentales, uno que se llama La dictadura del siglo XXI en Bolivia, que está prohibido por Evo Morales y que ha sido incluso confiscado en varias ediciones en Bolivia, pero que está disponible en Amazon. Y el otro libro se llama Bolivia, la patria está cautiva. Los dos libros tienen un centro de explicación y es la suplantación de la constitución política del Estado de la República de Bolivia para imponer por la vía de delitos y de la fuerza lo que llaman la constitución del Estado plurinacional, liquidar la república y suplantar el Estado de Derecho en Bolivia, la democracia, para dar lugar a la institucionalización de la dictadura que vive Bolivia. Le explico. Bolivia es una república cuya constitución política del Estado del año 1967 fue reformada el año 94. Esa constitución establece que para modificar la constitución hay un sistema en el cual se hace una ley de necesidad de la reforma en un periodo legislativo, se pone en ese texto de ley lo que se quiere reformar, y en el siguiente periodo legislativo, o sea, en el siguiente gobierno, en el siguiente Congreso elegido democráticamente, se aprueba o se niega ese texto de modificación, que entra en vigencia si afecta el plazo de mandato presidencial o alguna cuestión de este tipo en el subsiguiente periodo. Eso quiere decir un sistema rígido de modificación y de reforma a la Constitución, en base a la experiencia de la historia de Bolivia, de que cada presidente que llega y se quiere quedar en el poder cambia la Constitución, suplanta la Constitución, crea sus propias leyes, y de esa manera Bolivia ha tenido una inestabilidad política que es por todos conocida. La reforma de 1994 establece una república en la cual además la representación está otorgada por el pueblo soberano, la soberanía reside en el pueblo, el sufragio universal y secreto es la base del mandato que otorga el pueblo por un periodo fijo de 5 años de gobierno, donde el presidente no es reelegible de manera continua para el próximo periodo constitucional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que después del derrocamiento del presidente Sánchez Lozada en octubre del 2003, se reúne de inmediato la famosa Agenda de Octubre, y en la Agenda de Octubre acuerdan, primero, hacer una asamblea constituyente, segundo, nacionalizar el gas, tercero, perseguir a los miembros del gobierno derrocado y establecer un sistema por el cual iban a avanzar a la ruptura, a concretar la democracia que ya habían roto. Para llevar adelante el tema de la constituyente, que es imposible en la República de Bolivia, porque la reforma total de la Constitución está expresamente prohibida, lo que hacen es falsificar una ley de necesidad de la reforma que estaba en curso. Se había aprobado al término del mandato 97-2002, una ley de necesidad de la reforma, y yo era diputado, el jefe de la oposición ahí, participé de esa aprobación, donde se establecía que después de hecha la reforma en la manera como establece la Constitución, el texto de la reforma tenía que ser sometido a una consulta popular, a un referéndum. Ese era todo el cambio. Entonces, lo que hace en el año 2004 es alterar todo el texto de esa ley de necesidad de reforma,
y hacen una ley de reforma donde introducen el concepto de la constituyente. Suplantan, falsifican el contenido del artículo 230 y 261 de la Constitución de la República, y en base a esa falsificación llega Evo Morales al poder y el año 2006 convoca a la Asamblea Constituyente. De entrada, la Asamblea Constituyente es un acto de violación de la democracia de Bolivia, pero se celebra durante un año, tiene la tarea de hacer una constitución nueva, se reúne primero en Sucre, vienen las divergencias, se produce la masacre de la Calancha, hay actos de agresión y la Asamblea Constituyente es trasladada a Oruro, a un cuartel. Y desde el cuartel de Oruro emite un texto de propuesta de constitución. Esa propuesta de constitución va al Congreso, pero Evo Morales no estaba de acuerdo con ella porque no contenía la reelección inmediata, porque no contenía una serie de conceptos como, por ejemplo, el quitarle la representación soberana al pueblo para reemplazarla por la manipulación electoral, porque la Constitución del Estado Plurinacional prácticamente ha hecho desaparecer el voto universal. Pero en esas condiciones, esa propuesta de constitución de la constituyente ilegal reunida en un cuartel de Oruro va al Congreso, y en el Congreso, entre Evo Morales y su oposición integrada por una mayoría de la oposición que controlaba el Senado de 27 miembros, 14 miembros eran de la oposición, 13 del grupo de Jorge Quiroga y uno del grupo de Samuel Doria Medina, y el presidente de ese Senado, de esa Cámara de Senadores, era el senador Ortiz. Entonces hacen un acuerdo con el gobierno y hacen una ley atroz donde se atribuyen los derechos del pueblo, que es una ley que dice que recibido el texto de propuesta para la nueva constitución de parte de la Asamblea Constituyente, el Congreso ordinario podrá revisar el mismo y representando, o sea, arrogándose los derechos del pueblo, ponerle el texto que ellos quisieran. Y eso es lo que hacen. La Constitución del Estado Plurinacional no ha sido redactada por la Constituyente, no es siquiera el proyecto constitucional o de texto mandado por la Constituyente de Oruro, ha sido redactada en una comisión en el Congreso Ordinario en base a este acuerdo espúreo de traición a la patria que hace Evo Morales y su gobierno y la oposición ya funcional en ese momento de Jorge Quiroga, Ortiz y Samuel Doria Medina, y producen una constitución que dicen que es el acuerdo del país, cuando en verdad está fundada en falsificaciones, en hechos criminales de suplantación y de violación de la Constitución de la República. Pero paralelamente a eso, yo quiero llevarlo a recordar lo que pasaba en ese momento en Bolivia. 6 de los 9 departamentos resistían esa constituyente. 6 de los 9 departamentos, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz, no querían eso. Entonces Evo Morales pone en marcha un mecanismo de represión que produce las masacres de Cochabamba, produce la masacre del Porvenir, produce la masacre y todo el montaje criminal sobre el tema del Hotel Las Américas, con los casos Terrorismo 1 y Terrorismo 2, y produce una persecución política, además de estas masacres sangrientas, que genera una lista de presos políticos muy importante, encabezada por el gobernador de Pando, don Leopoldo López, que ha estado preso hasta que prácticamente Evo Morales ha renunciado, que produce presos políticos muy importantes como el gobernador del Beni, la gobernadora de Chuquisaca, y que produce un exilio político masivo. En ese momento se reporta en más de 1.700 exiliados, siendo el único gobernador que queda en funciones el gobernador de Santa Cruz Costas, y son perseguidos los gobernadores de Tarija, el gobernador de Cochabamba, la gobernadora de Chuquisaca, es encarcelado el gobernador de Pando, es perseguido el gobernador del Beni. Entonces llevan esa constitución espúrea, eso que llaman constitución, a una elección, a un referéndum popular en el cual con gran resistencia del pueblo boliviano se produce uno de los primeros megafraudes electorales, porque ya habían alterado el padrón electoral. Entonces así nace lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que en su redacción y contenido no es otra cosa que el estatuto
de la dictadura copia de lo que son las normas dictatoriales de Cuba y Venezuela. Y quienes en verdad han redactado ese texto constitucional son los abogados de la Universidad de Valencia, España, que estaban en La Paz, que junto con un par de asesores del Congreso de Bolivia ponen todo el contenido castrista y castrochavista de la Constitución para que Bolivia sea una dictadura. Y obviamente ponen la reelección continua y hacen desaparecer la República de Bolivia, fundan de cero lo que llaman el Estado plurinacional y de esa manera hacen desaparecer todas las instituciones democráticas. Se acaba la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estaban en ejercicio simplemente se quedan en la calle. El Tribunal Constitucional de la República de Bolivia sucede lo mismo. Entonces Evo Morales llena esos espacios a su antojo y esa es la concentración del poder total y el inicio institucional de la dictadura. O sea, de eso estamos hablando. Están celebrando el conjunto de crímenes que han cometido para someter y suplantar a la República de Bolivia, que sigue viva, porque la República de Bolivia no ha desaparecido, porque la Constitución de la República de Bolivia tiene un artículo que protege y que anula y hace en el momento en que la democracia regrese a Bolivia, anula de hecho todos estos crímenes y los pone en el ámbito del juzgamiento. Y es el artículo 31 de la Constitución de la República, que dice: son nulos todos los actos de quienes usurpen funciones o que ejercen jurisdicción o potestad que no emana de la ley. Y todo, desde la falsificada ley de reforma constitucional del 2004 firmada por Carlos Mesa, hasta la ley que han hecho para atribuirse los derechos del pueblo en el acuerdo Evo Morales, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Ortiz. Todo eso es nulo de pleno derecho y solo hay que esperar que se restaure el sistema democrático en Bolivia para volver a la República y a la Constitución, error que cometió la presidenta que tuvo que ser transitoria y quedó como de continuidad, Yanine Áñez, por no dictar un decreto presidencial que restaure la República y reponga la Constitución de la República como corresponde por mandato del artículo 30 de esa Constitución. 31 de la Constitución. Doctor Sánchez, con respecto a, entonces, bueno, usted nos ha dado una referencia a cómo se ha llegado a dar esa fecha, etcétera, algo muy importante, ¿no? Que los bolivianos a veces no tenemos ese conocimiento. Pero con respecto entonces de lo que el mensaje, ¿qué le ha parecido el mensaje del presidente Arce Catacora? Un acto de dictadura. Mire, yo quiero agregar a lo que le acabo de explicar para que los bolivianos lo revisen y lo lean. Claro. Busquen la ley 3941 de 21 de octubre del año 2008. Aquí está. Este es el anexo del libro La dictadura del siglo XXI en Bolivia, que está proscrito y perseguido en Bolivia. Aquí, ¿saben qué es lo que dicen? Dice: en aplicación de la institucionalidad republicana y del principio de soberanía popular, el Estado social y democrático de derecho determinado en el artículo tal de la Constitución, estableciéndose que es facultad del Honorable Congreso Nacional contribuir al proceso constituyente y realizar los ajustes necesarios al texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente sobre la base de la voluntad popular, el Congreso determina: la reforma total de la Constitución es potestad de la Asamblea Constituyente, que será convocada por ley especial. 2. Concluido el proceso constituyente, escuchen esta barbaridad, y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el Honorable Congreso podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y el interés nacional por ley especial del Congreso, aprobada por 2/3 de votos de los miembros presentes. O sea, han hecho una constitución a su manera, en un comité, pasándose por encima incluso de la Asamblea Constituyente, que ya era ilegal, para darle el gusto al dictador de reelegirse cuantas veces quiera, para reemplazar el voto universal por la suplantación de la manipulación de la voluntad popular y para determinar, entre otras cosas, por ejemplo, la retroactividad de la ley, como lo hacen los textos de Cuba y Venezuela. En ese contexto, lo que diga Arce o lo que diga Evo Morales no es sino la ratificación y el tratar de generar una narrativa
para convencer a los bolivianos y al mundo del encubrimiento de los crímenes que han cometido. La narrativa respecto al Estado plurinacional es igual que la narrativa de decir esto fue un golpe y no fue una renuncia y un fraude electoral. Están acostumbrados a crear mentiras y por medio de la fuerza y por medio de la publicidad y por medio del soborno imponerlas, pero eso solo va a durar mientras ellos detenten ilegalmente el poder. El rato que eso sucede, que eso acabe, el pueblo boliviano sabe que hay una república que recuperar, que hay una constitución que reconoce los verdaderos derechos del pueblo y que lo que están diciendo ahora no es sino repetir mensajes elaborados en La Habana y elaborados en Caracas para sostener un régimen que además ha convertido a Bolivia en un narcoestado, como lo estamos viendo en los últimos días. Tenemos un mensaje, a ver, que indica, no el de, bueno, indica claramente nuestra Constitución Política del Estado es una copia de la URSS, es un mensaje que llegó, doctor Bersay. A ver acá. Es una copia de Cuba y Venezuela. Si ustedes cogen la Constitución que llaman Constitución de Cuba, imagínense, Constitución de una dictadura de 63 años. La Constitución que hace Chávez en Venezuela y ponen el texto de la plurinacional, van a encontrar ustedes que los textos alterados fundamentalmente para institucionalizar la dictadura son una repetición y una copia hecha por estos abogados de Salamanca, pagados en ese momento por Chávez para hacer la alteración y la suplantación constitucional en Bolivia. Doctor, otro aspecto, cuando se cambia, por ejemplo, el tema de la simbología, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de las relaciones de poder, ¿no? O las teorías de poder. Hoy en día hemos visto que ya nuestro escudo o nuestro emblema de boliviano ya no se ve en muchos, por ejemplo, documentaciones, ¿no? Se pone lo que es la chacana. ¿A qué se debe eso, doctor Sánchez? Eso es la metodología cubana para hacer desaparecer la nación boliviana. El combate fundamental de Cuba, desde siempre, desde que ellos llegaron al poder el 59, su enemigo principal era la Revolución Nacional Boliviana. Porque la Revolución Nacional Boliviana del 9 de abril del 52, donde el pueblo boliviano se levanta, rompe el sistema minero feudal y a partir de eso Bolivia tiene voto universal, reforma agraria, nacionalización de las minas, reforma educativa. La revolución boliviana está destinada a la construcción de la nación boliviana. ¿Qué quiere decir la nación boliviana? Una nación, la unidad en la diversidad, quechuas, aymaras, mestizos, guaraníes, todos los que habían el año 52, estamos hablando de hace más de 60 años, para converger en un idioma, para converger en unos símbolos patrios, para converger en un servicio militar, para converger en un sistema educativo. Y eso es lo que sucede. Entonces, la construcción de la nación boliviana construye al propio tiempo la democracia, no sin problemas. Y llegamos a la década de los 90, y en la década de los 90 producimos una nueva revolución con la participación popular, con la reforma educativa, con esta reforma constitucional del año 1994, con el bono Sol, que nadie se acuerda, que es el bono que todo el mundo le ha cambiado el nombre para darle dinero a los hombres y mujeres después de los 65 años, creando un sistema de seguridad social universal en base a la riqueza del gas del pueblo boliviano. Entonces, cuando llega el castrochavismo a Bolivia a la mano de Evo Morales, después del golpe de Estado de octubre del 2003, lo que tienen que destrozar es la nación boliviana. Y por eso hablan de Estado plurinacional y hablan de 30 y tantas naciones para fraccionar la nación boliviana. Y ustedes ven que a partir de entonces empieza desde el régimen, desde la dictadura, desde el gobierno, alentar la confrontación entre los bolivianos por razones de región, por razones de raza, por razones de diferencias, destrozando la nación boliviana que ya había sido suplantada en el texto constitucional. ¿Dónde están las 36 naciones? Si en Bolivia todos somos mestizos y somos parte de una sola nación, la nación boliviana. Y el fracaso de esta gente se ve en el censo, donde tienen que quitar en el tema de la raza la nación boliviana para reemplazarla por aymara, por quechua, por blanco, por negro, por lo que sea,
tratando de generar esa división y el censo fracasa, porque la gente es boliviana. Toda la gente, todos los bolivianos, que desde la década del 50 vienen de diferentes aportes culturales a la nación boliviana, y esto ha pasado en todo el mundo, en todas las naciones, en la nación norteamericana, en la nación mexicana, en la nación peruana, en la nación chilena, en todas. Todos se van incorporando a una unidad que es la nación boliviana. Entonces podemos tener ancestros quechuas, pero somos primero bolivianos. Y porque tienen que terminar con la República de Bolivia y con la nación boliviana, suplantan el escudo, tratan de suplantar la bandera con la huipala, que es una creación que ya está aclarada, que es un invento de último tiempo y que en la antigüedad era una bandera española. Tratan de emplazar el escudo por esa especie de cruz que han fabricado, se emplazan todo, para que las nuevas generaciones, a las que están envenenando con textos y con mensajes y con narrativas en las escuelas, se olviden de la nación boliviana, se olviden de que la nación boliviana es la creación de la unidad en la diversidad y que eso es la base de una república, porque república quiere decir una organización del Estado en la cual nadie es dueño absoluto del poder. Lo que recibe una persona para tomar el poder es un mandato por un término fijo que tiene que devolver el poder cuando ese término acaba y que tiene que además rendir cuentas en base a un Estado de Derecho que es la vigencia de la ley. Todo eso ha desaparecido en Bolivia y hoy día los bolivianos vivimos en un ambiente en el cual la oposición es funcional y es rehén, todos están enjuiciados. La justicia sirve para perseguir y para mantener un sistema de miedo que es de terrorismo de Estado, y así han creado un narcoestado que ya está siendo absolutamente visto y denunciado internacionalmente para vergüenza de todos los bolivianos. Doctor Sánchez, a ver, dos consultas, el tema de la educación. Ya esta semana que viene empiezan las clases acá en Bolivia, pese a las limitaciones que tenemos por la pandemia y demás. Y el otro tema, las relaciones de los de altos jerarcas de la policía que están relacionados al narcotráfico. ¿Qué opina al respecto? Mire, el tema de la educación en Bolivia, los padres de familia, todos nosotros deberíamos preocuparnos y revisar lo que le están enseñando a nuestros niños. Es el sistema de adoctrinamiento castrochavista, castrista, lo mismo que ha hecho por más de 60 años Cuba. Le están enseñando mentiras, le están enseñando la falsificación de la historia, le están inculcando a los niños principios y valores para destrozar la unidad nacional, para poder denunciar a los padres, para poder quebrar la unidad de la familia, para no tener formación religiosa, cualquiera que fuera la religión. Y eso es muy grave. Entonces, están manipulando la educación en Bolivia y es algo que hay que saberlo y algo por lo que el pueblo boliviano, además de la recuperación de la democracia, tiene que luchar. Y en el tema del narcoestado, ¿cómo la policía no va a ser corrupta si el Estado es corrupto? Yo quiero recordarle un hecho. Este tema de defender el narcotráfico no es de hoy día. En la década de los 60, Fidel Castro, el dictador, y el Che Guevara, en las Naciones Unidas y desde Cuba, expresaron que había que alentar el narcotráfico y que había que inundar de droga a los Estados Unidos, porque ese era un instrumento de lucha contra el imperialismo, y que llenando de droga a los Estados Unidos había que envenenar la juventud norteamericana. Hace 5 años, en las Naciones Unidas, en la reunión antidrogas de las Naciones Unidas, Evo Morales, en representación del Estado plurinacional, recoge esa tesis y la plantea públicamente y hace 2 apreciaciones que están en el registro internacional y en Google, búsquenlo. Dice primero que la lucha contra el narcotráfico es una creación del imperialismo para someter a los pueblos. Y segundo, se apropia con el aplauso de Cuba, Venezuela, Nicaragua y todo el sistema dictatorial en ese momento, se vuelve el vocero a nombre de Bolivia de que el narcotráfico es un instrumento de lucha contra el imperialismo. Si a eso le agrega a usted que cuando Evo Morales, dirigente cocalero de la coca ilegal, no de la legal, llega al poder en Bolivia, lo primero que hace es dejar el cultivo prácticamente abierto de la coca ilegal y el crecimiento del narcotráfico. Después expulsa a USAID, expulsa a la DEA y expulsa al embajador americano y se pone a controlar algo que ha hecho crecer exponencialmente el cultivo de coca y la producción de cocaína en Bolivia. El resultado es un narcoestado.
Y en un narcoestado los policías tienen que estar vinculados al narcotráfico. Hay que buscar a los policías que no están, porque todos los que están bajo el mando del narcoestado tienen que estar metidos en el tema. Ahora, ¿qué es un narcoestado? Técnicamente se define un narcoestado como el estado en el cual los miembros del gobierno están incorporados y forman parte de cualquiera de las etapas del narcotráfico. Eso quiere decir producción, distribución, tráfico, consumo, lavado de dinero. Y en Bolivia están metidos desde la producción de coca, porque los cocaleros de la coca ilegal son además productores de cocaína, y Bolivia lo sabe. Doctor Sánchez, para poder ya, bueno, cerrar esta entrevista, cuanto quisiéramos alargarnos, pero sabemos que usted tiene muchas actividades y eso limita. ¿Cuál sería el mensaje que da la población a los radioyentes con respecto, ¿no?, a que, bueno, estamos en una situación crítica, vemos una corrupción en nuestro sistema judicial? Acá recientemente se dio un caso de un psicópata que debe tener conocimiento, el tema, por ejemplo, del narcotráfico, el tema de bueno, una serie de datos que incluso un reciente estudio nos pone en una situación de entre los países más corruptos. ¿Cuál es su opinión al respecto, ya para cerrar? El tema es que Bolivia es una dictadura, el pueblo boliviano lo sabe. Lo que hay que hacer es cesar la dictadura, para eso hay que avanzar en tareas de resistencia civil, porque lamentablemente la oposición está comprometida con la dictadura. La oposición no tiene la capacidad de denunciar los presos políticos que hay en Bolivia. Hay 68 presos políticos certificados por organismos internacionales como Human Rights League. Hay exiliados políticos, más de 2.000 certificados por el órgano de las Naciones Unidas para los refugiados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es recuperar la democracia, recuperar la república y terminar con esta dictadura que no es un proceso boliviano. La dictadura que sufre Bolivia es un proceso de ocupación. Este es un proceso castrochavista operado por un conjunto de traidores a la patria, encabezados por Evo Morales y la gente que forma parte del régimen, donde están cumpliendo agenda y están entregando Bolivia a potencias extranjeras. Bolivia es un satélite de Cuba y Venezuela. Bolivia está penetrada hoy día por Irán y por Rusia, que se están robando y se están llevando nuestros recursos naturales, fundamentalmente los recursos estratégicos del Salar de Uyuni, con el cuento que están construyendo una planta nuclear en el Alto. Bolivia está entregada a la China, que está destrozando toda nuestra flora y nuestra fauna silvestre y haciendo un tráfico de oro y una devastación de todos los sistemas de Bolivia. Entonces es muy grave. Lo que hay que hacer es recuperar la democracia y para eso se necesita unidad y exigirle a la oposición que se alinee de una vez con el gobierno de manera clara, pero que deje de traicionar a los bolivianos o que haga oposición de verdad. La oposición de verdad es empezar mostrando reconociendo que hay dictadura, que hay presos políticos, que hay exiliados políticos, que no hay Estado de Derecho, que la justicia de Bolivia es el instrumento para perseguir a los bolivianos y que depende del mando que le diga a la dictadura, que Bolivia es un narcoestado, que están destrozando la educación de los bolivianos y toda la lista larga que usted puede poner, que incluye los casos de corrupción y de impunidad de toda la gente que está en el gobierno.